Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para chismorrear sobre las estrellas turcas, para enterarnos de los romances más jugosos y, por supuesto, para desentrañar los misterios que se esconden tras las cámaras. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más icónicas y controvertidas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Si lo han adivinado, nos sumergiremos en los secretos de Maslak, en los rumores que acechan su relación y en todo lo que nunca se atrevieron a contar. ¿Están listos para una dosis de salseo turco? Pues abróchense los cinturones, porque este vídeo promete ser explosivo. Y antes de que sigamos, un favorcito, si aún no se han suscrito, no esperen más. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así ser los primeros en enterarse de todos los chismes que tenemos preparados para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla en la serie Erkenci fue innegable, traspasando la pantalla y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Pero detrás de las sonrisas, las miradas cómplices y las escenas románticas, se escondían secretos, tensiones y rumores que hoy vamos a sacar a la luz. Empecemos por Maslak, el distrito de Estambul donde se grabó gran parte de Erkenci. Este lugar, que para muchos representa el escenario de un cuento de hadas, también fue testigo de los altibajos de la relación entre Demet y Can. Se dice que la presión de la fama, el constante acoso de los paparazzi y las exigencias del guión crearon un ambiente de tensión constante en el set. Pero, ¿era solo la presión externa lo que afectaba su dinámica? Vamos a desglosar esto un poco más. Maslak, con sus modernos edificios y estudios de televisión, se convirtió en el epicentro de la Kandem manía. Pero la magia que se veía en pantalla, esa conexión palpable que enamoró a millones, no siempre se traducía en un ambiente idílico fuera de las cámaras. La realidad de las largas jornadas de grabación, la repetición constante de escenas y la necesidad de mantener una imagen pública impecable, comenzaron a pasar factura. Fuentes cercanas a la producción han revelado que las largas jornadas de grabación y las diferencias de opinión sobre la interpretación de los personajes generaban fuertes discusiones entre los protagonistas. Al parecer, Demet, conocida por su carácter dulce y profesional, se sentía frustrada por la actitud, a veces considerada arrogante, de Can Yaman. Esto, según estas fuentes, generaba fricciones que a menudo eran palpables para el resto del equipo. Se dice que Demet, siendo meticulosa y dedicada a su trabajo, a veces chocaba con el enfoque más impulsivo y espontáneo de Can. Estas diferencias, aunque quizás creativas, también eran una fuente de estrés en un ambiente ya de por sí exigente. Pero no todo eran peleas. También hubo momentos de complicidad, de risas y de cariño genuino. La química entre ellos era tan fuerte que muchos llegaron a creer que su romance había traspasado la pantalla. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca oficialmente una relación sentimental. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esa ambigüedad, ese juego de estamos juntos, no estamos juntos, alimentó aún más la especulación y mantuvo a los fans en vilo. Cada mirada, cada gesto, cada entrevista era analizada al milímetro en busca de pistas sobre su verdadera relación. Aquí es donde entramos en el terreno de los rumores. ¿Hubo algo más que amistad entre Demet y Can? Algunos aseguran que sí, que vivieron un romance fugaz pero intenso durante el rodaje de la serie. Se habla de encuentros secretos, de escapadas románticas y de una conexión profunda que iba más allá de lo profesional. Otros, en cambio, afirman que su relación siempre fue estrictamente profesional, aunque marcada por una fuerte atracción mutua. Esta versión sostiene que la presión de los fans y la expectativa del público los obligó a mantener una fachada de cercanía, pero que nunca hubo una relación romántica real. Lo cierto es que tras el final de Erkenci, la relación entre Demet y Can se enfrió. Dejaron de seguirse en redes sociales y evitaron coincidir en eventos públicos. Este distanciamiento alimentó aún más las especulaciones sobre los verdaderos motivos de su separación. Fue como si de repente esa chispa que los unía se hubiera apagado. Las alfombras rojas antes compartidas, ahora se recorrían por separado. Los mensajes de apoyo mutuo en redes sociales desaparecieron. El silencio era ensordecedor. Algunos apuntan a que las ambiciones profesionales de cada uno jugaron un papel importante. Can Yaman, con su creciente fama internacional, decidió probar suerte en Italia, mientras que Demet Özdemir continuó consolidando su carrera en Turquía.
La distancia y la dificultad para mantener una relación a distancia pudieron ser factores determinantes. Sin embargo, algunos insiders sugieren que la decisión de Khan de mudarse a Italia fue, en parte, una forma de escapar de la constante atención mediática y la presión de tener que responder a preguntas sobre su relación con Demet. Otros rumores sugieren que la intervención de terceras personas influyó en la ruptura. Se habló de celos, de infidelidades y de presiones por parte de sus respectivos representantes. Se decía que las agencias de representación de ambos actores tenían visiones diferentes sobre cómo gestionar su imagen pública y que esto generó tensiones entre ellos. Algunos incluso insinuaron que había intereses económicos en juego y que una relación pública entre Demet y Khan podría haber afectado negativamente sus carreras individuales. Sin embargo, ninguna de estas informaciones ha sido confirmada. Lo que sí es cierto es que tanto Demet como Khan han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque recientemente se han divorciado. Can Yaman, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales que han acaparado los titulares de la prensa del corazón. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. El matrimonio de Demet y su posterior divorcio generaron un nuevo torbellino de rumores. Algunos fans se preguntaron si la sombra de Can Yaman había influido de alguna manera en su relación con Oğuzhan. Otros simplemente lamentaron la disolución de una pareja que parecía tenerlo todo. A pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de Erkenci y de la química entre Demet y Can sigue muy presente en la memoria de sus fans. Muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo en pantalla, aunque las posibilidades parecen remotas. La idea de una segunda temporada o un reencuentro especial sigue siendo un tema recurrente en los foros de fans y en las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial de que esto vaya a suceder. Pero volvamos a los secretos de Maslak. Más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué es lo que realmente ocurrió entre Demet Özdemir y Can Yaman durante el rodaje de Erkenci? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación, sea cual sea su naturaleza, marcó un antes y un después en sus carreras y en la historia de la televisión turca. Su impacto fue tal que incluso hoy en día, años después del final de la serie, sus nombres siguen siendo sinónimos de romance y pasión. Y hablando de secretos, se dice que existieron algunas escenas que fueron eliminadas del metraje final de la serie. Escenas que al parecer mostraban una mayor intensidad entre los personajes de Sanem y Can, y que podrían haber revelado más sobre la verdadera relación entre los actores. Estas escenas, que nunca vieron la luz, se han convertido en objeto de deseo para los fans más acérrimos de la pareja. La leyenda de estas escenas perdidas ha crecido con el tiempo, alimentada por la imaginación de los fans y la falta de información oficial. Algunos incluso han intentado recrearlas basándose en descripciones vagas y rumores. También se rumorea que existieron ciertos acuerdos contractuales que limitaban la libertad de los actores para hablar sobre su relación. Al parecer, la productora de la serie quería mantener el misterio y la expectación en torno a la pareja, para así garantizar el éxito de la serie. Esto explicaría por qué tanto Demet como Can siempre se mostraron cautelosos a la hora de hablar sobre su vida personal. Esta estrategia, aunque quizás efectiva en términos de marketing, también contribuyó a alimentar la especulación y a crear un aura de misterio en torno a su relación. Y por último, no podemos olvidar el impacto que tuvo la fama en sus vidas. De la noche a la mañana, Demet y Can se convirtieron en ídolos de masas, perseguidos por los paparazzi y asediados por los fans. Esta presión constante pudo haber afectado su relación y haber contribuido a su distanciamiento. La falta de privacidad, el constante escrutinio público y la necesidad de mantener una imagen impecable pueden haber sido factores determinantes en su decisión de separarse. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una mezcla de talento, pasión, éxito y por supuesto secretos. Una historia que sigue fascinando a sus fans y que nos demuestra que, detrás del brillo y el glamour del mundo del espectáculo, se esconden realidades complejas y emociones intensas. Una historia que quizás nunca lleguemos a conocer por completo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hemos recorrido los pasillos de Maslak, hemos desentrañado algunos de los secretos mejor guardados de Demet Özdemir y Can Yaman, y hemos intentado comprender las razones de su separación. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden que este vídeo se basa en rumores y especulaciones, y que la verdad absoluta sobre la relación entre Demet y Can solo la conocen ellos.
Lo importante es respetar su privacidad y admirar su talento como actores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, un último favor: si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Besos y abrazos.